Dos corazones en Hungría de Bárbara Cartland, capítulo 4. El tren los condujo de Budapest a Győr, que estaba en la provincia de Sprón. Se apearon en Győr, una fascinante y antigua población con casas de todas las épocas y algunas bellas iglesias. El señor Heywood alquiló un carruaje que los llevaría al castillo donde habitaba el barón Otto von Sickasburg. Alita pensó que era muy emocionante estar en la campiña. Miraba atenta a su alrededor y en especial, por supuesto, a los caballos. Vio muchos de ellos en los campos. Pensó que eran diferentes a todos los que su padre poseía, y estaba segura de que eran tan briosos como su fama lo aseguraba. El castillo se encontraba un poco alejado de Győr, pero el señor Heywood le informó que se hallaban en dirección a su próxima visita, que sería el palacio del príncipe Joseph Esterházy. Cuénteme primero del barón, rogó ella, o me confundiré con las dos familias. El príncipe Esterházy no se sentiría halagado, dijo el señor Heywood. Es uno de los aristócratas más importantes de Hungría y está muy orgulloso de su linaje. ¿Y el barón? Por lo que inferí de lo que me dijo mi informante, no goza de muchas simpatías, contestó el señor Heywood. Pero eso puede deberse a prejuicios de raza. Yo preferiría tratar con un húngaro en Hungría, sonrió Alita. También yo, estuvo de acuerdo el señor Heywood. Me resulta difícil hacer tratos con los alemanes, en especial los de negocios. Entonces, esperemos que nuestra entrevista sea breve. Sin embargo, Alita quedó impresionada mientras avanzaba por la larga vereda, después de cruzar por los enormes portones, al ver el castillo frente a ellos. Era muy diferente a cualquier castillo inglés, pero poseía un encanto innegable. Resultaba manifiesto que era muy antiguo, con ventanas de arco que le daban un aspecto pintoresco. Como habían ascendido una colina para llegar hasta él, se gozaba de un magnífico panorama de la campiña. Alita estaba segura de que había sido una fortaleza en tiempos antiguos, cuando Hungría estaba continuamente en guerra. Tenía 3 grandes torreones cuadrados, con techos planos, y en el interior del patio, las más recientes adiciones eran barrocas y muy elaboradas. El señor Heywood se apeó del carruaje para explicar al sirviente que abrió la puerta la razón de su presencia. Entonces les indicaron que se dirigieran a la parte trasera del castillo, donde estaban situadas las caballerizas. Separada de ellas se erguía una casa de un período muy diferente al de la construcción del castillo mismo. Fue allí donde el señor Heywood presentó su carta. Enseguida, él y Alita fueron conducidos a una salita donde un hombre de edad mediana les dio la bienvenida. Su nombre era Hamior Kovacs, y les informó en inglés hablado con dificultad que estaba a cargo de los caballos del barón. El señor Heywood descubrió que hablaba francés con más fluidez. Conversaron en ese idioma mientras veían copas de Tokay, que Alita probara por primera vez. Siempre lo había asociado con lo romántico de Hungría, y le pareció delicioso. Para cuando el señor Heywood terminó de explicar al señor Kovacs lo que quería, era demasiado tarde ya para que vieran los caballos ese día. Así que los condujeron a sus dormitorios, donde se cambiaron para la cena y al bajar encontraron que la señora Kovacs los esperaba. Era una mujer agradable, bastante gruesa, aunque de joven debió ser muy bonita. Era evidente que pertenecía a una clase social acostumbrada a mostrarse servil con la nobleza y siempre turbada entre los huéspedes desconocidos y extranjeros. Eso dificultaba la conversación, así que Alita se alegró cuando se retiraron a dormir. A la mañana siguiente, ella y el señor Heywood se levantaron muy temprano y presurosos acudieron a las caballerizas antes del desayuno. Las instalaciones no eran en ningún sentido tan bien habilitadas como las de Link, pero los caballos eran como Alita esperaba. Después de una rápida inspección, desayunaron y con el señor Kovacs como guía cabalgaron en campo abierto. Los seguían algunos mozos que guiaban otros caballos, de modo que pudieron cambiar montura cada vez que lo desearan. Todo era fascinante para Alita. Sin embargo, cuando regresaban, tuvo la sensación, sin que él le dijera nada, de que el señor Heywood estaba un tanto desilusionado. Eso quedó confirmado cuando caminaban de regreso a la casa. Él le dijo con voz muy baja: «Buenos, mas no lo suficiente». «¿Cree que encontraremos algo mejor?», preguntó Alita. «Estoy seguro de que así será. A la vez, nos mostrarán otros para que los probemos». Cuando regresaron después del almuerzo, había como 20 caballos más esperando en el patio de la caballeriza. Cuando Alita caminaba ansiosa hacia ellos, un hombre que venía del castillo se acercó.
Una mirada le bastó a ella para adivinar que era el varón. Tenía todo el aspecto de alemán, pero más joven de lo que esperaba y, en cierto modo, apuesto. Era de elevada estatura, más de 1,80 m, y caminaba con notoria jactancia. Saludó al señor Heywood con cierto desdén. «Supe que viene de parte del duque de Bucklington», expresó, «y por supuesto me sentiré complacido de vender a su señoría los caballos que usted elija». Mientras hablaba, advirtió la presencia de Alita y sus ojos se agrandaron. «¿Quién es ella?», preguntó. «Mi nieta, que viaja conmigo», explicó el señor Heywood con tono un poco cortante. «Ella debe montar uno de mis mejores caballos», exclamó el varón. «Y yo los acompañaré en su paseo por si acaso Kovacs no le describe los mejores aspectos de mis ejemplares acertadamente». Sonó casi despectivo, pero el señor Kovacs se limitó a inclinar la cabeza y expresó: «Hago mi mejor esfuerzo, señor. Eso espero», respondió con frialdad el noble. Miró hacia Alita. «Me iré a cambiar y después veré con mis propios ojos si la forma en que monta es tan bella como lo es usted». Era evidente que le hacía un cumplido. A la vez, cierto tono de familiaridad en su voz hizo que Alita levantara la barbilla. El varón no tardó mucho en cambiarse. Cuando regresó armó gran alboroto respecto a cuál caballo iba a montar. Entonces se quejó de que si los estribos no estaban bien colocados ni las riendas bien tensas. Lo hacía para hacer alarde de su autoridad, y Alita pensó que era justo el tipo de hombre que desagradaba a su padre. Finalmente giró instrucciones para que ella y el señor Heywood partieran con él, mientras los palafreneros lo seguían con caballos frescos. El señor Kovacs se quedó en el patio de la caballeriza. Galoparon sobre el mismo terreno al que fueran durante la mañana. De pronto el varón detuvo su caballo y sugirió que el señor Heywood se cambiara a otro de sus animales. «Hay algunas vallas por allí», dijo señalando en su dirección. «Me gustaría que saltara, y estoy seguro de que no lo defraudará el caballo que monta». El señor Heywood desmontó, y Alita preguntó al varón: «¿Puedo yo también saltar con mi caballo?». «No», dijo él con tono firme. «Las vallas son demasiado altas para una mujer». Alita iba a protestar, pero consideró que sería un error. En cuanto el señor Heywood se alejó un poco, el varón se acercó a su caballo y dijo: «Ahora, dama bonita, hábleme de usted». Su tono de voz conturbó a Alita, quien dio un toque a su caballo con el fuete para que avanzara hacia el frente. El varón la siguió diciendo: «Monta usted de forma soberbia y es muy hermosa. Hay muchas cosas que deseo hablar con usted». Hablaba en un buen inglés, pero con marcado acento alemán. «Le escucho, varón», dijo Alita con frialdad. No lo miraba, tenía la vista fija en el señor Heywood, que se disponía a saltar la primera valla. Lo hizo de forma brillante y continuó hacia adelante. «Mi esposa está ausente», estaba diciendo el hombre, «y me siento muy solo en el castillo, que deseo mostrarle. Disfrutará de conocerlo». «Estoy segura de que es muy interesante», contestó Alita, «mas como nuestra visita aquí será muy corta, dudo que mi abuelo tenga tiempo». «Como es su abuelo quien compra los caballos, no usted, la llevaré esta tarde», dijo el varón. Alita abrió los labios para protestar. Entonces pensó que sería peligroso antagonizarlo. Decidió pedir al señor Heywood que dijera que su opinión le resultaba indispensable para elegir los animales que necesitaba. «¿Cómo se llama usted?». «Alita», respondió ella sin pensar. «Un bello nombre, tan bello como sus ojos y, por supuesto, sus labios». Se aproximó a ella y al decirlo extendió su mano y la posó en la suya. «Nos conoceremos mucho mejor de lo que nos conocemos ahora», dijo él suavizando la voz. De nuevo, Alita hizo que su caballo la apartara de él. Entonces, en un impulso, se lanzó hacia la valla que el señor Heywood acababa de saltar. Escuchó el grito del varón al verla alejarse, pero pretendió no oírlo. Su caballo libró la valla apenas justo, y ella sintió que su corazón saltaba de gozo por haberlo logrado. El señor Heywood desapareció a la distancia rumbo a la tercera valla, y ella lo siguió. Alita saltó la segunda valla con buen estilo, pero su caballo casi se cae en la tercera. Sin embargo, logró mantenerlo en pie y permanecer sentada. El señor Heywood, quien estaba más adelante, cabalgó hacia ella y le preguntó: «¿Por qué me siguió? Estos saltos son peligrosos en un caballo que nunca ha montado antes». «Pero estoy aquí, sana y salva», exclamó con alegría Alita, «y por cierto, estoy huyendo del varón». «¿Qué le he estado diciendo?». «Una sarta de tonterías», respondió evasiva Alita. «El problema», dijo él, «es que no debería estar usted aquí, y mucho menos sin dama de compañía».
Estoy perfectamente mientras pueda estar en su compañía, repuso Alita para calmarlo. Comprendió que había cometido un error al comentar lo del varón. El señor Haywood podía decidir comprar los caballos que había disponibles allí y regresar de inmediato a casa. ¿Qué es lo que intenta comprar?, preguntó para cambiar el tema. Me parece que el caballo que monta saltó a la primera valla de forma estupenda. No hay duda de que son animales excelentes, respondió él. Pero supongo que el varón, al saber que el padre de usted es rico, pedirá una exorbitante suma por ellos. Cuando se reunieron con él, el varón era todo sonrisas. Nunca había visto esos caballos saltar mejor, aseguró. Mas por supuesto, los montaban jinetes excepcionales. Miraba a Alita al hablar, pero ella tuvo cuidado de eludir sus ojos. Probaron varias monturas y cuando regresaron a la caballeriza, el varón insistió en que debían almorzar con él en el castillo. El señor Haywood no tuvo otra opción que aceptar. Sabía que sería muy embarazoso para Kovacs si se rehusaba. Era innegable que el castillo era impresionante, con enormes habitaciones con techos de arco. Había grandes chimeneas de piedra, donde podría arder el tronco entero de un árbol cuando hiciera frío. El salón de banquetes fácilmente podría dar cabida a más de 50 comensales con comodidad. Alita sentía que eran como guisantes que bailaban en un perol, cuando los sirvientes de elaborada librea le sirvieron en platos de plata. Sin embargo, el mobiliario era pesado y demasiado severo. Las pinturas que pendían de los muros no eran particularmente interesantes. Cuando salieron del comedor, se dirigieron a un salón. Era grande y de elaborado mobiliario, pero de mal gusto. El varón los dejó solos un momento y cuando regresó dijo: «Como estoy solo y disfruto mucho de su compañía, ordené que trajeran su equipaje de la casa de Kovacs para que esta noche sean mis huéspedes». Era evidente que lo decía Alita y el señor Haywood apretó los labios. Como no podía rechazar la invitación del varón, expresó: «Es una gran amabilidad de su parte. A la vez comprenderá que debemos partir mañana temprano para visitar la cuadra del príncipe Josel de Esterhazy. No encontrarán ahí nada que no pueda yo proporcionarles», afirmó el anfitrión con tono cortante. «Sin embargo, el compromiso ya está hecho», explicó el señor Haywood. «Pero me gustaría comprar a su señoría 4 de los caballos que montamos hoy». «Estoy seguro de que el duque necesitará más», sugirió el varón. «Realmente es cuestión de precio», observó el señor Haywood. Como era un tema que no le interesaba, Alita se levantó de su silla y se dirigió hacia la ventana. El panorama era bellísimo. A la vez estaba inquieta, porque mientras su anfitrión discutía con el señor Haywood acerca de los precios, su mirada estaba fija en ella. Casi podía sentirla en su espalda. Deseó intensamente poder marcharse esa tarde. Entonces se dijo que su temor no tenía fundamento. Mientras el señor Haywood estuviera allí, lo más que el varón podría hacer era dirigirle exagerados halagos. Regresaron a la caballeriza. El dueño del castillo insistió en que había muchos más que el señor Haywood debía probar antes de tomar sus decisiones. Intentó convencer a Alita de que ella ya había cabalgado suficiente por un día. Le gustaría, dijo, mostrarle los jardines del castillo y después el castillo mismo. Sin embargo, ella puso muy en claro que su único interés era cabalgar. Como el señor Haywood la apoyó, las argucias del varón para quedarse a solas con la muchacha fracasaron. Finalmente subieron a cambiarse para la cena. El varón los condujo a sus dormitorios con aire triunfante, como si esperara a que quedaran muy impresionados. Eran grandes y amueblados al estilo alemán, que tenía un típico aire de ostentación. Primero, los condujo al de Alita y después guió al señor Haywood, al que ocuparía, situado un poco más adelante. Una doncella esperaba para atender a Alita y su equipaje había sido abierto. Le llevaron el baño a su habitación y cuando ya estaba arreglada, se preguntó si el señor Haywood acudiría a buscarla, cuando escuchó que llamaban a la puerta. La doncella abrió. Él entró y con voz lenta para que la doncella lo entendiera, le indicó que deseaba hablar a solas con su nieta. La doncella salió del dormitorio y él caminó hacia Alita. «Lamento esto», dijo el señor Haywood en voz baja. «¿Se refiere a que tengamos que hospedarnos en el castillo?» «Me refiero a ese alemán y sus galanteos con usted». «Me alegro de que nos vayamos mañana», comentó Alita, «y por favor no me deje a solas con él». «Tendré mucho cuidado en hacerlo», dijo el señor Haywood. «Pero comprenderá que debe echar llave a su puerta y asegurarse de que no haya otra entrada en su dormitorio». Alita lo miró asombrada. «No querrá decir... ¿No se imaginará que él...?» «No confío en él. Pero nunca pensé, jamás imaginé que un caballero pudiera...»
Lo sé, dijo con voz suave el señor Haywood, mas como ahora comprenderá que nunca debió venir aquí sin dama de compañía. Lo tengo usted, señaló Alita. Como él no me considera más que un sirviente de cierta categoría, explicó el señor Haywood, lo creo capaz de poner una droga en mi leche o hacer que uno de sus sirvientes me dé un golpe en la cabeza. Alita lanzó una exclamación de horror. Me atemoriza. Suponga que de alguna manera entra en mi dormitorio y trata de besarme. Tengo una idea, si usted la acepta. Ella levantó la vista hacia él, quien prosiguió. Cuando suba a acostarse, desvístase. Entonces, en cuanto su doncella se vaya, vaya conmigo. Estoy solo a 2 puertas. Me aseguraré de que nadie pueda entrar allí y cambiaremos de habitación. Es usted muy listo, pero ¿y si él nos ve hacerlo? Me enteré de que su habitación está distante en la enorme suite principal que, sin duda, alimenta su ego. Entonces eso haremos, afirmó Alita. Y por favor, asegúrese de que cuando descubra que yo no estoy allí, no vaya al dormitorio de usted. Si logra entrar pensando en que lo encontrará, lo derribaré de un golpe, aseguró el señor Haywood. Tal vez me esté volviendo viejo, pero aún puedo luchar con rufianes como él. Gracias por ser tan maravilloso. Lamento mucho ser una molestia. Inesperadamente el señor Haywood sonrió. Es el precio de ser hermosa, exclamó, y espero que sea consciente de los riesgos que entrañan aventuras como esta. En el futuro, dijo Alita, me cubriré con una armadura y portaré un puñal. El señor Haywood se rió. Al menos tiene sentido del humor, comentó. Vamos, encaremos esta situación. Bajaron por la escalera y cuando entraron en el salón, ya el dueño del castillo los estaba esperando. Alita tuvo que reconocer que parecía muy bien con la ropa de etiqueta, aun cuando evitó mirarlo a los ojos. Sin embargo, él le dio el brazo para conducirla a la cena, y era algo que ella no podía rehusarse a aceptar. Mientras salían del salón, él puso su mano sobre la de Alita, que sintió la presión de sus dedos. Me está volviendo loco, susurró en voz tan baja que solo ella podía alcanzar a percibir. La joven no respondió, mantuvo la vista fija al frente y la cabeza en alto. En el comedor, la cena fue servida en platos de oro, y el vino en magníficas copas del mismo metal con incrustaciones de piedras preciosas. La comida fue exquisita, aunque bastante pesada. El varón solo se dirigía a Alita al hablar, ignorando al señor Haywood. Parecía bastante molesto porque ella solo contestaba con monosílabos. Habló de su importancia en Hungría, de los consejos que diera al emperador y de la casa que estaba restaurando en Budapest. Todo con voz de insoportable petulancia y llena de afectación. Alita pensó que sería imposible encontrar a alguien más presumido y más pagado de sí mismo. Regresaron al salón y Alita estaba a punto de decirle que estaba cansada y se retiraría cuando el mayordomo entró en la habitación y anunció: El señor Kovacs desea hablar con el señor Haywood, señor barón. Tal vez podría esperar hasta mañana, terció el señor Haywood. El señor Kovacs está en el vestíbulo, señor, y me dice que es importante, respondió el mayordomo. Con renuencia, el señor Haywood se puso de pie. Alita hizo lo mismo. Sé que comprenderá, dijo el barón, pero estoy muy cansada y me gustaría retirarme ahora. Por supuesto que sí, accedió él. Pero primero le tengo un pequeño regalo que le mostraré mientras su abuelo habla con el señor Kovacs. Se dirigió hacia una mesa donde había un paquete pequeño. El señor Haywood no pudo hacer otra cosa sino seguir al mayordomo que salía de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, el barón exclamó: Es usted muy bella, Alita, y este es el primero de muchos regalos que espero hacerle. Es muy amable de su parte, respondió Alita, pero en realidad no deseo un regalo. Ábralo, ordenó él. Ella deshizo el lazo y quitó la envoltura de un estuche largo y delgado de terciopelo. Lo abrió y, para su asombro, contenía un grueso brazalete de diamantes. Mientras lo miraba, el hombre declaró: Ahora comprende lo mucho que la deseo, y más tarde le diré cuánto me atrae. Alita ahogó una exclamación y cerró el estuche. Lo volvió a poner sobre la mesa mientras decía: Gracias. Sin embargo, comprenderá que si mi madre viviera no me permitiría aceptar tan costoso regalo de un hombre, y menos aún de un hombre al que apenas conozco. El varón se limitó a sonreír. No tardará en conocerme lo suficiente, y tengo mucho más que un brazalete que ofrecerle, bonita mía. Estaba muy cerca de ella, y Alita sintió cómo el brazo de él rodeaba su cintura.
Con rapidez se zafó y antes que él pudiera evitarlo, corrió hacia la puerta. «Buenas noches, señor barón», exclamó y abandonó el vestíbulo. El señor Heywood conversaba con el señor Kovacs. Alita estaba segura de que habían sido órdenes previas dadas por el barón para que se obligara al señor Heywood a dejarlos solos. Él la miró interrogante mientras ella se apresuraba hacia la escalera. «Me voy a retirar, abuelo», dijo. Él comprendió por el tono de su voz que algo desagradable había sucedido. Dio un paso adelante con el intento de seguirla y entonces cambió de opinión. Continuó charlando con el señor Kovacs hasta que el barón salió a reunirse con ellos. La doncella ayudó a Alita a desvestirse. Después de ponerse su camisón y antes de meterse en la cama, ella se aseguró de que su negligé, que era muy bonita, estuviera sobre una silla. Junto estaban las suaves pantuflas, que no harían ruido mientras caminara por el corredor. Le dijo a la doncella que deseaba que la despertaran temprano. En cuanto la mujer se fue, se levantó y se dirigió a la puerta para escuchar. Percibió voces y comprendió que el señor Heywood y el barón subían juntos por la escalera. Hablaban de caballos. Alita los escuchó cuando cruzaron frente a su puerta. En ese momento, al bajar la vista, se dio cuenta de que la cerradura no tenía llave. Comprendió entonces que el señor Heywood tenía razón al suponer las ocultas intenciones de su anfitrión. Pensó lo repugnante que sería si él la tocaba y sus labios intentaban apoderarse de los de ella. Se sentía agradecida de que el señor Heywood la previniera de lo que podía suceder. De lo contrario, Alita no habría imaginado siquiera que alguien que se suponía que era un noble se comportara de forma tan atrevida, sobre todo con una dama que hospedaba por gentileza en su casa. Le resultó difícil esperar hasta que todo estaba en silencio para acudir a la habitación del señor Heywood. Le habrían designado algún sirviente como ayuda de cámara. Necesitaba tener la certeza de que estaba solo antes de entrar en su habitación. Asimismo, temía encontrarse con los sirvientes que estarían apagando algunas de las velas después que todos se hubieran retirado ya. Los minutos le parecieron horas. Por fin escuchó 2 hombres hablando en voz baja cuando pasaban frente a su puerta. Supuso que serían los ayudas de cámara del señor Heywood y del barón. En cuanto ya no pudo oírlos más, con mucho sigilo abrió la puerta y atisbó afuera. Tal como le esperaba, las luces del corredor aparecían apagadas en la mayor parte de los candelabros. Cerró la puerta y presurosa se dirigió por el corredor al dormitorio del señor Heywood. Encontró la puerta entornada y al entrar lo encontró de pie esperándola. La larga bata que llevaba puesta aumentaba la altura de su silueta y lo hacía parecer muy protector, pensó ella. Corrió hacia él y al llegar a su lado dijo: «¡No hay llave en mi puerta!». «Eso suponía», dijo indignado el señor Heywood. «Bueno, aquí sí hay llave y me aseguraré de que no hay otra entrada en la habitación. Eche la llave en cuanto yo salga». «¿Y si de alguna manera logra entrar?», insistió Alita con voz temerosa. «Grite, yo estaré pendiente de usted». Le sonrió el señor Heywood. «Estoy acostumbrado a dormir con un ojo abierto cuando atiendo a los caballos enfermos». «Entonces gritaré muy fuerte», prometió Alita. El señor Heywood puso su mano sobre el hombro de la joven. «No se preocupe, yo me haré cargo de ese hombre y saldremos de aquí mañana a primera hora». «Gracias, gracias», expresó Alita. «Espero que papá nunca se entere de esto, pero si lo hace, sé que le quedará muy agradecido». El señor Heywood caminaba hacia la puerta. «Enciérrese con llave en cuanto yo esté fuera», recomendó con suavidad. Alita así lo hizo. Entonces se metió en la enorme cama, casi del mismo tamaño que la que a ella le destinaran. Como estaba presa del miedo, no apagó las velas. Permaneció acostada con los ojos cerrados, elevando una oración de gratitud por la bondad del señor Heywood. El varón era repulsivo. Nunca había esperado que le sucediera algo así en Hungría. El húngaro que conociera fuera del palacio había sido muy diferente. Le había ofrecido cumplidos, mas no le causaron asco como los del varón. La había mirado con admiración mientras la llamaba sílfide, pero en ningún momento se mostró agresivo. «Me pregunto si volveré a verlo alguna vez», se dijo con tristeza. Sin embargo, aunque eso no sucediera, tenía la sensación de que su apariencia y su encanto habían, de algún modo, marcado una pauta. Sería con la que juzgara a los demás hombres en el futuro, a aquellos que conocería en Londres y al pretendiente que sería su esposo. Fin del capítulo 4 de esta emocionante novela de Bárbara Cartland.
Si te gustó, déjame un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.